Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, para esta ocasión tenemos lo que es la continuación del tema de campo eléctrico. Bien, y ahora tenemos un nuevo problema. La anterior vez habíamos trabajado con un triángulo equilátero, ¿no es verdad? Ahora vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el cálculo de la intensidad del campo eléctrico. Bien, pero antes de comenzar, primero vamos con el intro. Muy bien, jóvenes, empezamos entonces. Vamos a dar una pequeña lectura al problema que nos dice lo siguiente. Sabiendo que la figura es un triángulo rectángulo, calcular la intensidad del campo eléctrico en el vértice A. Bien, entonces, como pueden observar, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados se encuentra ubicado acá, en esta abertura, en este vértice. Bien, donde está la carga eléctrica 2. Bien. Ahora, asimismo podemos observar que está la carga 1 también, la carga 1. Y tenemos que calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto, que sería el punto A. Bien, también tenemos las distancias. Por ejemplo, de la carga 2 a este punto A es igual a 0,4 metros. De la carga 1 a la carga 2, es decir, este lado, es igual a 0,3 metros. Bien. Entonces esos son los datos que nos da el problema, el cual lo podemos anotar de forma más organizada en el lado izquierdo, ¿no es verdad? Aquí claramente podemos ver de que la carga 1 es igual a 3 colombios, esta carga es igual a 3 colombios, la carga 2, es decir, esta carga, es igual a 5 colombios. Tenemos que calcular la intensidad eléctrica en el punto A, que sería esta ubicación, donde está el punto negro, y listo, esos serían los datos. No nos olvidemos que vamos a trabajar con la constante de Coulomb, que es esta, ¿no? ¿Verdad? 9 por 10 a la 9. Bien, ahora, ahora que ya sabemos esto, pues podemos continuar con el gráfico. Tenemos que analizar o graficar el dibujo, ¿no? ¿Verdad? Para el diagrama para darnos una mejor idea de cómo va a ser el cálculo. Bien, por ejemplo acá. Como tengo que calcular la intensidad eléctrica en este punto A, entonces este va a ser mi punto de partida, donde voy a comenzar, ¿bien? A trazar los vectores, ¿no es verdad? Por ejemplo, yo voy a comenzar por la carga eléctrica número 1, es decir, por esta carga, ¿bien? Ahora, fíjense, si yo tengo ubicado en este vértice la carga 1, y en este punto A pongo una carga puntual, es decir, una carga insignificante, positiva. Ahora, ¿qué va a pasar? Positivo con positivo, ¿qué va a pasar? Va a haber una repulsión, ¿verdad? Va a salir expulsado. Es decir, hacia afuera el vector, que es el vector de color negro. Y a este vector de color negro lo vamos a llamar la intensidad eléctrica número 1. ¿Por qué número 1? Porque estoy trabajando con la carga eléctrica número 1. ¿Bien? Y ahora, para la intensidad del campo eléctrico número 2, pues de la misma forma, solo que esta vez voy a trabajar con la carga eléctrica número 2. De la misma forma, ¿no? ¿Verdad? Aquí tengo mi carga eléctrica número 2 y en este punto A, pues voy a colocar una carga insignificante, ¿bien? Que va a ser positivo. Y lo mismo, positivo con positivo, ¿qué va a pasar? Va a haber una repulsión, va a salir expulsado hacia afuera el vector. De esta forma, como pueden observar, sale expulsado hacia afuera. Y este vector de color azul lo vamos a llamar intensidad del campo eléctrico número 2. ¿Por qué número 2? Porque estamos trabajando con la carga eléctrica número 2. ¿Listo? Y bien, ahí está la primera parte. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Perfecto. Ahora fíjense que en esta diapositiva ya grafico lo que es el vector resultante, perdón, ya grafico lo que es la intensidad del campo eléctrico resultante. ¿Qué sería este vector? Campo eléctrico resultante. Producto del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo llego a este gráfico? Fácil, es lo que les expliqué en la anterior clase, ¿no es verdad? Por ejemplo, si yo tengo acá mi carga eléctrica, perdón, mi campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, estos dos vectores, yo puedo aplicar el método del paralelogramo, que es simplemente trazar los mismos vectores de forma paralela a cada lado, es decir, a cada vector. Por ejemplo, este campo eléctrico 1, este vector, yo lo puedo trasladar a la derecha. De esta forma, estará ubicado ahí, el campo eléctrico número 1, lo que está con líneas segmentadas. Bien, ahora de la misma forma, el campo eléctrico número 2, pues lo voy a llevar a la parte inferior, hacia abajo. De esta forma, está ubicado allí, fíjese, que está de color azul, ¿no es verdad? Este sería el campo eléctrico número 2. Bien, entonces, en otras palabras, a simple vista podemos observar de que este campo eléctrico número 2 se repite acá, en este lado, es decir, en este vector. E igualmente el campo eléctrico 1 se repite en el lado derecho. Es lo mismo. Conserva el mismo tamaño, misma dirección, mismo sentido. Bien, una vez que tengamos eso, pues yo recién puedo trazar lo que es el campo eléctrico resultante, que es solamente trazar un vector desde mi punto de partida, donde inician todos los vectores, hasta el punto donde se cortan, que sería esta ubicación, desde el principio hasta el final. Trazo el vector del campo eléctrico resultante y listo. Ya sé de que este vector rojo es el campo eléctrico resultante. Fácil, ¿no es verdad? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Una vez de que tenemos el gráfico de la intensidad del campo eléctrico resultante, pues ahora puedo pasar a realizar el cálculo de forma analítica, es decir, empleando ecuaciones o fórmulas. Bien, pero antes de emplear todo lo que son las fórmulas para encontrar la intensidad del campo eléctrico, tengo que analizar bien el gráfico. Por ejemplo, yo voy a comenzar a calcular el campo eléctrico número 1, ¿no es verdad? Y para calcular este campo eléctrico número 1, voy a ocupar esta fórmula, esta ecuación, que me dice que el campo eléctrico número 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no es verdad? Y fíjense, la carga 1 pues yo ya lo conozco, que es igual a 3 colombias de acá. La constante de Coulomb igual lo conozco, que es 9 por 10 a la 9. Y la distancia, ¿cuál es la distancia? Es decir, desde la carga eléctrica número 1 hasta el punto A, ¿cuál es la distancia? No conozco, ¿no es verdad? No conozco. Porque en el problema solamente me da como dato este lado, que es igual a 0,4 metros, y el lado vertical, que es igual a 0,3 metros. No me da nada más. Así que no conozco la distancia de la carga 1 al punto A, no conozco este lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que emplear trigonometría. Recordarme los contenidos de quinto de secundaria para calcular este valor. ¿Y cómo lo voy a calcular? Fácil, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no es verdad? Que me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, donde despejando la distancia voy a obtener de esta forma, es decir, distancia igual a raíz cuadrada de la suma de 0,3 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando los cuadrados de 0,3 y 0,4 que está allí. Bien, el orden no interesa. Bien, no interesa el orden. Una vez de que tenemos esta expresión, pues yo puedo realizar el cálculo. Introduzco en la calculadora y ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 0,5 metros. Es decir, que la distancia, esta distancia de la carga 1 al punto A va a ser igual a 0,5 metros. Listo, ya tengo ese dato. Ahora ya puedo emplear esa fórmula. Bien, pero antes de seguir con el cálculo, asimismo tengo que recordar que más adelante, cuando quiera encontrar
lo que es el campo eléctrico resultante, voy a ocupar este ángulo exterior que se encuentra acá en esta posición donde está mi dedo. Tengo que saber ese ángulo exterior. Es decir, que va a ser el ángulo alfa, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que el ángulo alfa también se repite en esta abertura donde está mi dedo. Si ustedes recordarán los anteriores contenidos, bien, me van a comprender mejor. Bien, así que revisen los anteriores contenidos, sé que no me comprenden todavía. Repito, este ángulo alfa se repite acá en esta abertura donde está mi dedo. Bien, y ahora yo les pregunto, ¿conozco este valor de alfa? ¿Conozco ese ángulo alfa? No conozco. No me da como dato del problema, no me da. Pero sí puedo calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Igualmente aplicando trigonometría con la función o la razón trigonométrica de tangente. Digo, tangente de alfa. Está acá, por si acaso, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 0,3 dividido entre 0,4. Lo que tenemos acá, 0,3 dividido entre 0,4. ¿Listo? En el cual yo tengo que despejar alfa. Ustedes ya saben despejar alfa, ¿no es verdad? Aplicando la inversa. Es decir, arco tangente sería en este caso. Yo hago el cálculo y ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a saber de que el ángulo alfa es igual a 36 grados. Bien, 36 grados. Ahora ya tengo la distancia, ya tengo el ángulo y ahora recién puedo calcular los demás datos. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora que como les decía, aquí tengo mi fórmula para hallar el campo eléctrico número 1 y yo reemplazo datos. Por ejemplo, la constante de Colombio, que es igual a 9 por 10 a la 9. La carga número 1, que es igual a 3 colombios, ahí está 3 colombios. La distancia que lo hemos calculado anteriormente, ¿no es verdad? Que nos llegó a ser 0,5 al cuadrado. Y listo. Introduzco en la calculadora y lo que voy a obtener es 1,08 por 10 a la 11 newton por colombios. Y listo. Ya queda. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora es el turno de calcular el campo eléctrico número 2. Y para calcular, pues, de nuevo, hago uso de la fórmula. La constante de Colombia, que es 9 por 10 a la 9, por... Ahora la carga 2 me dice. ¿Y cuál es la carga 2? Es esta. Que es igual a 5 Colombia. Entonces sería 5. Dividido entre la distancia al cuadrado. Es decir, la distancia de la carga número 2 hasta el punto A, ¿cuánto es? Aquí está. Es igual a 0,4 metros. Lo que nos da el problema como dato, ¿no es verdad? Entonces, divido entre 0,4 al cuadrado. Y listo. Nuevamente introduzco en la calculadora científica y lo que voy a obtener es 2,813 por 10 a la 11 newton por colombios. Ya tenemos ahora el valor del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico número 2. Bien, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como les decía, ya hemos calculado los dos campos eléctricos. Y para que sea más fácil, lo he separado el triángulo inferior para que sea más sencillo darnos cuenta. Bien, entonces como pueden observar, aquí tenemos lo que es el campo eléctrico 1, campo eléctrico 2 y el campo eléctrico resultante. Asimismo, fíjense que el ángulo que hemos calculado anteriormente está acá, 36 grados. Es decir, como les decía, esta abertura donde está mi dedo, esta abertura es igual a 36 grados. ¿Listo? Entonces, con esos datos que ya tenemos, pues podemos emplear lo que es la ley de cosenos. Igualmente, trigonometría, jóvenes. Recuerden, resolución de triángulos oblicuángulos. Ahí tenemos lo que es la ley de cosenos. ¿Qué sería esta, no es verdad? La ley de cosenos me dice de que un lado cualquiera al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados faltantes menos el doble producto de estos por coseno de su ángulo comprendido. Solo que, como le decía anteriormente, yo puedo elegir
Si voy a trabajar con el ángulo interno del triángulo, oblicuo ángulo, pues el signo va a ser negativo. Pero si yo quiero trabajar con el ángulo que está afuera, en el exterior, entonces sería el signo positivo, como lo estoy haciendo yo. Porque este ángulo de 36 grados está afuera, ¿no? ¿Verdad? Está al exterior. Como está al exterior, entonces ocupo el signo positivo acá. El signo que está delante del 2, ¿no? Y listo, ya está. Ya lo he despejado, ya por si acaso está con raíz cuadrada, está despejado. Y solamente reemplazo datos. Es solamente reemplazar campo eléctrico 1, ahí está. 1,08 por 10 a la 11, todo elevado al cuadrado, más el campo eléctrico número 2, de la misma forma, 2,813 por 10 a la 11 y todo elevado al cuadrado. Más el doble producto de estos, es decir, tenemos que repetir por 1,08 por 10 a la 11 por 2,813 por 10 a la 11 por coseno de su ángulo comprendido, que es el ángulo que está afuera, 36 grados, pues 36 grados. Introduzco en la calculadora y lo que voy a obtener es 3,741 por 10 a la 11 newton por coulomb. Bien, y listo, jóvenes, eso es todo. Bien, es algo corto, sencillo, espero que les haya gustado. Si no han comprendido, vuelvan a ver el video o podrían retroceder los anteriores videos. Y si que siguen sin comprender, entonces ya saben, en la siguiente videoconferencia me preguntan para que yo les responda o aclare sus dudas. Entonces nos vemos, jóvenes, hasta la próxima, se cuidan mucho.